Buenos días, amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos al culto de adoración de este domingo 14 de febrero del 2020. Dice la palabra del Señor en el Salmo 96, versículos 6 y 7. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Bendito Padre Celestial, en esta mañana venimos con gratitud en nuestros corazones por todo lo grande y poderoso que tú eres, por tu fidelidad, por tu misericordia, por la salvación que nos has otorgado a todos aquellos que hemos creído en tu Hijo Jesucristo, y porque hasta este momento has sido nuestra ayuda, nuestra fortaleza. A ti elevamos nuestra adoración y toda nuestra gratitud. Recíbela en estos momentos y prepáranos, Señor, para escuchar tu palabra y que sea de provecho para nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Oremos dando gracias al Señor por todos los beneficios que Él nos ha dado. Señor, nos unimos al canto del salmista que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En esta hora, Señor, sabemos que tú nos has otorgado infinidad de beneficios. Nos has bendecido dándonos provisión, salud, ayudándonos a salir de algunos problemas. Nos has dado familia, nos has dado amigos, nos has dado a nuestros hermanos en la fe, y tú te has manifestado de distintas maneras, bendiciéndonos ricamente. Y hemos separado estos momentos para reconocer que todo viene de tu mano poderosa y que tú eres el que nos ha dado la bendición, y que en ti hemos esperado y en ti hemos sido bendecidos. Te rogamos por aquellos que en estos momentos están pasando por alguna prueba de salud económica, de trabajo, moral en sus hogares. Tú manifiéstate con poder y que ellos puedan asirse de tu mano fuertemente, esperando tu respuesta. Gracias por quien eres y porque nos amas de esta manera tan incondicional. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Vamos a hacer la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 32 al 42. Dice de la siguiente manera: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Hoy domingo 14 de febrero del año 2021. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar por medio de este medio compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy.
Vamos a tener nuestra proclama, nuestra Biblia en mano y decir nuestra proclama de nuestra Iglesia Bautista Maranata. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta hora conectarnos toda tu iglesia, Señor, todavía en casa. Gracias, Señor, porque podemos apartar este tiempo para honrar, glorificar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te ruego que la lleves a los corazones de mis hermanos, familiares y amigos, y que todos juntos podamos decir: gracias, mi Dios, gracias, Padre, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, todas las cosas que haces a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has bendecido y nos has guardado en este tiempo difícil. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, seguimos con la serie Marcos, discípulos de Cristo. Nuestro texto lema, Marcos 1:17, que dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 14, 32 al 42. Ya casi llevamos a la conclusión del Evangelio según San Marcos. Vamos ya en el capítulo 14, del 32 al 42. Bien, mis hermanos, el título del sermón de esta mañana es El llamado amoroso de Jesús en Getsemaní. El llamado amoroso de Jesús en Getsemaní. Bien, me gustaría que lleváramos en nuestro corazón en esta hora el mensaje, que lo principal se nos quede en nuestro corazón. Hermanos, que al postrarnos como en Getsemaní, delante de nuestro Señor, anhelemos de todo nuestro corazón hacer la voluntad de nuestro Dios, no importando cuán difícil, débil y cansados estemos, pues de Él procede la fortaleza. Solo así realizaremos para gloria de Dios el propósito para el cual fuimos llamados. Es entonces que nuestra vida será plena y de bendición para quienes nos rodean. Bendiga el Señor a cada uno de ustedes. Amén. Bien, déjenme introducirme de la siguiente manera en esta mañana al sermón. Estamos en el relato bíblico que nos habla de la agonía del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Es uno de los pasajes más profundos y misteriosos, hermanos, de la Biblia. Al leerlo y meditar en este pasaje, bien se podría repetir las palabras de Dios que le dijera a Moisés allá cuando se le apareció en la zarza ardiendo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo podemos encontrar en Éxodo 3, versículo 5. Sin lugar a dudas, mis hermanos, al meditar en este pasaje, nos debe llevar más bien a la adoración total de nuestro bendito Redentor Cristo Jesús. Esto es la esencia de este mensaje, que al meditar en este pasaje debe de llevarnos a la adoración total de nuestro bendito Redentor Cristo Jesús. A través de este pasaje podemos acercarnos a lo que estaba sucediendo en el corazón de nuestro Señor Jesús, donde se muestra su total humanidad a corazón abierto, hermanos. Es decir, en este pasaje nos deja ver que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, según nos dice Filipenses 2:6, sino ahí, en Getsemaní, nos muestra a Jesús humanado, sintiendo tristeza, angustia, hasta la muerte, dice la palabra.
Hermanos, Getsemaní significa prensa de olivos. Seguramente porque en él había o todavía existía una prensa de aceite de olivas. Ahí se cultivaban y se trituraban las olivas, y ahí mismo sería el lugar donde el corazón humano de nuestro Señor sería triturado por el sufrimiento y la tristeza y el dolor extremo que experimentaría a partir de su decisión llena de amor, obediencia y valor. Por lo que postrémonos todo su pueblo ante nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor. Y adorémosle, mis hermanos, adorémosle de todo nuestro corazón por tan grande muestra de amor hacia nosotros. Obediencia al Padre e inigualable valor. Él es Jesús, mi Señor y Salvador. Allí en Getsemaní, el Señor solía juntarse con sus discípulos durante sus visitas a Jerusalén, buscando apartarse de las multitudes constantemente que le seguían y tener ahí un tiempo de compañerismo y acercamiento con sus discípulos. Pero en esta ocasión, aquel lugar donde Jesús había tenido tantas hermosas pláticas con sus discípulos, ahora se iba a convertir en el escenario de su terrible agonía antes de ir a la cruz del Calvario. Por lo tanto, el lugar era bien conocido también por Judas Iscariote, quien, como más tarde ya sabemos, lo entregó y lo traicionó, llevando una turba y escuadrilla para arrestar a Jesús. Por lo que vayamos a nuestro texto, allá en nuestra Biblia, y veamos en primer lugar lo que nos dice Marcos 14, 32 al 34. Bien, Marcos 14, 32 al 34 nos habla de la humanidad de Jesús. Dice la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor, hermanos, sabiendo lo que va a ocurrir, deseando que sus discípulos conocieran hasta el más pequeño detalle, divide al grupo en dos. Deja un grupo grande a las puertas del Getsemaní y lleva consigo a 3 de sus principales seguidores. Dice la palabra que era Pedro, Juan y Jacob, con el fin de instruirles y le acompañaran en ese momento difícil por el que estaba pasando nuestro Señor. Hermanos, Jesús estaba experimentando una agonía desgarradora, terrible. Marcos nos deja ver lo que estaba sintiendo nuestro Señor y nos dice en el versículo 33, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Literalmente comenzó a llenarse de horror y de angustia. Esas palabras nos llevan a pensar cuando experimentamos terror repentino. Nos permiten acercarnos a su corazón y sentirlo terriblemente espantoso, terriblemente doloroso, terriblemente triste que él estaba experimentando. Mis hermanos, la cena pascual se había llevado a efecto, pero ahora Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la cena simbolizaba: su cuerpo, su sangre, su esencia. Cuánto amor nos tiene nuestro amado Redentor para haber superado esos momentos terribles de horror, de dolor, de angustia, de tristeza. Dice el versículo 34, Cristo les dijo con el corazón en la mano abiertamente a Pedro, a Juan y a Jacob, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La palabra muerte, hermanos, que usa Marcos es la palabra griega perilipus, que significa periferia. Es algo que rodea. Él estaba hablando que él estaba rodeado, abrumado, aplastado por la tristeza. Era tal la angustia del Señor que su vida física estaba, dice, a punto de la muerte, en peligro. Dice que era tal su agonía que estaba al límite del colapso. Su cuerpo estaba a punto de la muerte. Era tal la angustia
que estaba más allá de desfallecer, de colapsar, a punto de morir. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor estaba angustiosamente sufriendo en extremo, a tal grado que Dios le envió un ángel del cielo para fortalecerlo. Dice allá en Lucas 22:43, dice la palabra de Dios en este texto, ¿verdad? De Lucas, el capítulo 22, versículo 33, de la siguiente manera. El versículo, 43, nos dice la palabra de Dios: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para fortalecerle. Noten bien, no fue para consolarlo, no fue para aliviar su sufrimiento, sino para fortalecer su cuerpo, de modo que Jesús pudiera proseguir su camino hacia su angustia mayor, para enfrentarlo a un sufrimiento mayor, por lo que nos dice Lucas, versículo 44 de Lucas 22, que después que vino el ángel del Señor, estaba en agonía y oraba más intensamente, y que era tal su angustia que su sudor eran como gotas de sangre que se desprendían del Señor, que caían sobre la tierra, grandes gotas de sangre, lo describe Lucas. Estaba experimentando lo que médicamente la medicina llama hematodrosis. Es cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se rompen y se mezcla la sangre con el sudor. Mis hermanos, cuánto amor el Señor nos tiene para que su angustia y su sufrimiento fueran llevados solo en Dios hecho hombre, Jesús mi Señor. Dios mismo se humilló a lo sumo, dice la palabra, hasta el límite de la muerte, en carne propia. Oh hermanos, cuánto amor derramó y expresado a favor de todos y cada uno de nosotros de parte del Señor Jesús, allí en su angustia, en su agonía. Jesús estaba tomando la decisión sobrehumana sobre sí mismo de llevar adelante nuestra redención, entregándolo todo por ti y por mí, y por todo aquel que quiera recibir como Señor y Salvador a Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos que pensar en lo que había experimentado nuestro Señor en Getsemaní. Esa tristeza extrema y angustia aterradora. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma al enfrentar con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios y que en ese momento se abatía directamente sobre Jesús, por cuanto había decidido presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. Y por cuanto era el Hijo de Dios, podía ver con extrema claridad toda la suciedad y el horror que produce el mal que venía sobre él. Y por supuesto, para su naturaleza completamente santa y pura, el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad producía un dolor que es imposible de expresar con palabras. En realidad, lo que estamos presenciando aquí, hermanos, en el huerto de Getsemaní, es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Jesús lo enfrentó por amor a nosotros. Asumió cargar sobre sí el pecado de todos los hombres. Dice la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia, hechos justicia de Dios en él. Este es mi Señor y Salvador. Este es nuestro Redentor. Jesús, Dios humanado. En segundo lugar, hermanos, pensemos en la tristeza mortal que experimentó Jesús. Marcos 14:34 nos dice: y les dijo:
Mi alma está muy triste hasta la muerte. Solo podremos entender la causa de esta tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte física que los seres humanos atravesamos al final de nuestros días. En su caso, era una muerte diferente. Él no moriría como consecuencia de sus pecados, ya que no tenía pecados, sino que Él moriría en sustitución de los pecadores, es decir, en lugar de nosotros, los pecadores, cargando en ese momento la maldad de toda la humanidad. Muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de alguno de nuestros pecados y sabemos que por experiencia lo doloroso que es esto. Pero ¿qué sería para el Señor sufrir de forma acumulada y condensada por todos los pecados de los hombres de todas las generaciones? No cabe duda que nunca nadie ha experimentado una angustia, tristeza, amargura, frustración y dolor semejante. Y en esos momentos, su santa humanidad fue oprimida y agobiada y humillada. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por otro lado, algunos no entienden a Jesús y hasta lo han criticado porque en esos momentos no asumió la actitud heroica que debería de ser para ellos. Argumentan que otros hombres han ofrendado su muerte con mucha más sinceridad y valor que él. Pero quienes así lo hablan, es evidente que no han entendido lo que implica la muerte para Jesús, ni idea tienen. Ya hemos hablado del terrible sufrimiento que tuvo que ser parte del único ser, el único ser justo, santo e inocente que jamás haya pisado la faz de la tierra, Jesús, nuestro Redentor. El tener que cargar sobre la culpabilidad acumulada y condensada de toda la humanidad. Pero había otro aspecto unido a este, que todavía tenía que producirse y producirle mayor agonía. Y era el hecho de que cuando fuera colgado en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo pendiera de los clavos, atravesando sus manos y sus pies, y su costado fuera abierto, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. Por lo que amémosle, adorémosle a nuestro Redentor por su valentía y su gran amor mostrado por cada uno de nosotros, los pecadores. Él ofrendó su vida en rescate de nosotros. Enfrentó la ira de Dios mismo, mis hermanos. Gálatas 3, versículo 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. De alguna manera inexplicable y difícil de entender para nosotros, simples mortales, cuando llegó el momento de la cruz del Calvario, la relación de Jesús con Dios se interrumpió. Nos dice Marcos capítulo 15, verso 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos imaginarnos, no hay capacidad humana que pueda entender lo que este hecho tuvo que haber significado para Jesús, cuando el mayor deleite de su vida era la comunión con el Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuántas veces lo oímos, escuchamos a través de su palabra decir esta hermosa realidad? Yo y el Padre uno somos. Jesús, por la eternidad, siempre había estado en comunión con el Padre hasta este punto de quiebre. Jesús
con valor y amor por nosotros, enfrentó la cruz del Calvario. Enfrentó la ira de Dios. Toda la ira que nosotros, todos los elegidos de Dios, merecíamos. Jesús experimentó el sentimiento de la culpa por haber transgredido la ley moral de Dios. Todos los pecados, todas las blasfemias, todo mal pensamiento y todas las acciones pecaminosas, toda rebeldía, Jesús la iba a sufrir miles de infiernos en un solo instante en la cruz del Calvario. Él iba a hacer las suyas por amor a ti y por amor a mí, por amor a nosotros. Triturado con la ira de Dios, triturado con una ira sin misericordia de Dios, para que nosotros recibiéramos una misericordia sin ira de parte de Dios. Repito, triturado con una ira sin misericordia de Dios, para que nosotros recibiéramos una misericordia sin ira de parte de Dios. Cuando nos atrevemos e intentamos sondear estos misterios, mis hermanos, tenemos que reconocer que nunca podremos comprenderlos en toda su intensidad. Debemos reconocer nuestra humanidad limitada y en la medida en que probablemente podamos entender algo, quedamos maravillados, sobrecogidos ante la magnitud de los hechos. Cuánto nos ama nuestro Redentor. Cuánto amor mostró por la humanidad mi Jesús. Maravillémonos, hermanos. Cristo nos ama y nos ama por siempre. Marcos 14, versículo 36, nos expresa tan solo en ese versículo, cuando perfectamente alineada la voluntad de Dios Padre con la voluntad de Cristo, de Dios Hijo, quedó alineada. Dice la palabra de Dios, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Lucas nos lo hace de una forma un poquito más explícita para poder entenderlo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña a buscar, alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, mis hermanos. Esta es una hermosa enseñanza. Cuando tú ores, pídele al Señor estar en su voluntad, alineado a su voluntad. Hermanos, hay ciertas lecciones y enseñanzas que sí deberíamos guardar en nuestros corazones. Primeramente, viendo la impresión que nuestros pecados produjeron en Jesús. Esto nos debería llevar a ser mucho más sensibles y a tener siempre un temor reverente para no pecar jamás, para no pecar más. Ya no desear vivir más en desobediencia y vivir en un total compromiso con nuestro Señor. Y entregar a nuestro bendito Redentor nuestra vida en totalidad. Como ya dije en el punto anterior, valorar el gran amor con que fuimos amados por nuestro Señor. Eso es una verdad que debemos de aprender. En segundo lugar, consideremos también que para Jesús pudiera decir a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Se acuerdan allá en Juan 14:1? Él mismo tuvo que sufrir la angustia y la aflicción. Él más que nadie en el mundo sabe esa experiencia amarga, dolorosa y extenuante. No se turbe vuestro corazón, pues lo experimentó por ti y por mí ahí en Getsemaní y hasta el Calvario. Hebreos nos enseña que Jesús es el autor de nuestra eterna salvación y que es nuestro sumo sacerdote, quien fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, mis hermanos, Jesús, nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. Eso podemos verlo en Hebreos 4:15 y Hebreos 5:9 y 10. Es por eso que nuestra devoción y fervor
debe de ir en ascenso, en aumento siempre hacia la perfección, sabiendo que Él conoce tu sufrimiento. Él ha pasado y ha experimentado por tu quebranto. Él ha transitado por el valle de sombra y de muerte. Y sabes una cosa, salió triunfante mi Señor. Y vino a ser autor de eterna salvación. Por lo que damos honra y gloria a Cristo, por ser nuestro sumo sacerdote, intercesor, y se preocupa por nosotros. En tercer lugar, hermanos, vayamos a la Escritura y veamos una exhortación afectuosa y amorosa de parte de Jesús. Veamos esta exhortación afectuosa y amorosa de parte de Jesús para sus discípulos. Marcos 14, 37 al 38. Dice la palabra: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos que Jesús, en medio de su angustia y sufrimiento interno, de su tribulación, hermanos, nuestro Señor estaba preocupado por la condición espiritual de sus discípulos, de Pedro, de Juan y de Jacobo, que estaban muy cerca de él. Por lo que Jesús, a pesar de estar angustiado y horrorizado, triste, a punto de morir por la carga tan pesada y en una hora tan trascendental, Él va y ve la necesidad de sus discípulos. Va y dice a sus discípulos que no bajen la guardia. En 3 ocasiones les dice, y 3 veces detiene su oración para exhortarles afectuosamente y con amor a que velen y oren. Esa es la invitación amorosa de parte de nuestro Señor, a que velemos y oremos. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Recordemos que Jesús les había dicho allá en Marcos 14, 27, que esa noche iban a ser dispersos sus discípulos y que todos ellos se escandalizarían de él. Todos lo iban a negar, todos lo iban a traicionar, por lo que deberían de orar y velar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Seguramente el trajín del día los había extenuado y no sabía qué responder, dice la Escritura. Pero Lucas nos revela la razón, allá en Lucas 22, 45. Dice la palabra: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús sabía que en los corazones de sus discípulos había tristeza y además estaban cansados, por lo que la exhortación, el llamado, no es a dormir, sino a velar y orad. Marcos 14, 38 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es una enorme verdad. Por lo que necesariamente, hoy y siempre, todos los discípulos de Jesús necesitamos ser obedientes a Jesús. Atendamos este llamado de amor y de afectuoso de parte del Señor Jesús, a estar listos, alertas, a orar, estemos dispuestos a velar y a orar. Es por eso, mi hermano, que batallamos para orar, batallas para leer la Biblia, batallas para testificar. A veces no te parece que leer la Biblia es tan extenuante. Qué difícil es mantener nuestro programa de lecturas bíblicas y de oración, reunir a los tuyos para compartir la palabra. ¿Sabes por qué es difícil? Porque la carne es débil. Te lo propones, pero muchas veces fracasas. No cumplimos el objetivo. Es por eso que somos débiles y nos metemos en cada problema, porque no velamos ni oramos y entramos en tentación. Y el enemigo nos distrae para obtener con su colaboración nuestro fracaso. Por lo que atendamos hoy
esta porción y esta petición que el Señor nos dice, velad y orad. Hoy atendamos este llamado hecho con mucho amor de parte del Señor Jesús, quien padeció lo indeseable, lo inimaginable, mis hermanos. Atendamos ya la exhortación afectuosa y amorosa del Señor Jesús hecha a todos nosotros, sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque es cierto, aunque estemos dispuestos, si no velamos y oramos, vamos a fallar. Vamos a entrar en tentación y vamos a fallarle al Señor, vamos a pecar. Por lo que debemos de ser como los soldados en guerra, velar, estar alertas, porque si no nos ponemos listos, recibiremos un balazo, saldremos heridos, saldremos mal librados, hermanos. Hermanos, el pecado nos asedia. Está listo, está presto el pecado. Mira, Pedro lo aprendió y nos exhorta allá en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. La Escritura nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Velemos y oremos, hermanos. Estemos alertas, sobrios, velando, despiertos, listos. Pedro entendió finalmente la lección y él mismo ahora nos exhorta en su carta 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Lo aprendió Pedro porque lo aprendió. El Señor señaló que la razón por la que era imprescindible que mantuviera esa actitud de vigilancia y oración era porque dentro del cristiano hay dos naturalezas que son contrarias entre sí, el espíritu y la carne. Gálatas 5, 16 y 17 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por un lado está la carne, hermanos, la vieja naturaleza, la naturaleza caída, siempre inclinada al mal, a la desobediencia, a la apatía, al descompromiso. Y por otro lado está el Espíritu, es decir, la nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha dado a aquellos que hemos creído en Cristo y que siempre está dispuesta a hacer el bien que agrada a Dios y que edifica tu vida. Hermanos, es importante ser conscientes de que después de que tú aceptaste al Señor Jesucristo, después de que te convertiste a Él, Dios no quitó de nosotros la vieja naturaleza. Dios no quitó de nosotros la vieja naturaleza, ya que esto tendrá lugar en el momento en que muramos o cuando seamos arrebatados al cielo. Ahí nuestra naturaleza pecaminosa será transformada y tendremos cuerpos glorificados. Pero mientras tanto, batallamos con la carne, mis hermanos. Mientras tanto, la carne sigue luchando dentro de nosotros mismos con el fin de hacernos caer, con el fin de detener nuestra vida espiritual, con el fin de que pequemos y que erremos al Señor. Y no olvidemos que la carne no mejora con el tiempo, únicamente se adapta a las nuevas situaciones. Repito, no olvidemos que la carne no mejora con el tiempo, únicamente se adapta a las nuevas situaciones. Y por lo tanto, no hay ningún creyente que haya llegado a un estado de santidad que ya no deba de preocuparse por ella. Por el contrario, aquellos que realmente viven una vida consagrada al Señor son los que conscientemente saben del gran peligro que constantemente corren por su naturaleza caída. Y ellos son los que perseveran en velar y orar. Obedecen la instrucción amorosa de Jesús. Velemos y oremos, mis hermanos. Por lo que es importante saber esto. Los medios de gracia que Dios nos ha dado es la oración y su palabra. Por lo que estos son nuestras armas de nuestra milicia.
Segunda de Corintios 10:4. Tomémoslas, hermanos, vivamos vidas triunfantes en Cristo. Recuerda, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, por lo que somos débiles. Cierto que somos débiles, pero nuestro poder proviene del cielo, proviene de Dios. Se manifiesta en la oración y en la poderosa palabra, por lo que velemos y oremos, hermanos. Velemos y oremos. Jesús está haciendo su parte, intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos, por todos sus hijos. Por lo que nuestra tarea es velad y orad. Velemos y oremos, hermanos. Atendamos la exhortación afectuosa y amante de nuestro Señor Jesús. Qué difícil es transitar en la voluntad buena y perfecta de Dios. Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón, no salirnos con la nuestra, sino que busquemos siempre su voluntad. No salirnos con nuestra voluntad, sino que siempre busquemos la voluntad de nuestro Dios. Para finalizar, mis hermanos y amigos, pensemos en la exhortación afectuosa y amante de parte de Jesús para todo hombre. Si tú, que por alguna razón Dios te ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje, este domingo 14 de febrero, donde hemos tratado los sufrimientos de Jesús que experimentó en el Getsemaní, su tristeza terrible, su angustia. Déjame decirte a ti, si tú no le has abierto tu corazón a Jesús, Él hoy te hace una invitación afectuosa y amorosa a que le permitas efectuar en ti el milagro de la salvación de tu alma. Sí, mi amigo, Jesús desea salvarte. Déjame contarte lo que se publicó hace tiempo en la revista National Geographic, en un incendio que hubo allá en los bosques de Yellowstone. Dice que uno de los guardabosques quedó impactado a ver la magnitud del desastre ocasionado por el incendio en ese bosque. Y más fue su asombro cuando, al caminar y ver un pájaro petrificado, carbonizado, al pie de un árbol calcinado, cubierto totalmente por las cenizas. Ciertamente, una imagen espeluznante y desoladora. El guardabosques traía una vara en la mano y golpeó al pájaro petrificado, acurrucado al pie del tronco. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al golpearlo salieron de ese pequeña ave 3 pajaritos del cuerpo calcinado de aquella ave madre, de aquel pájaro petrificado y quemado. Esta madre pájaro permaneció firme, acurrucando, protegiendo a sus pequeñas crías, las protegió del infernal incendio. Piensa, así es el que está bajo el abrigo de Jesús. Él permaneció firme hasta la muerte, y muerte de cruz, para que tú y yo nos mantuviéramos con vida y vida eterna. Ese es mi Jesús. Pero piensa que tal vez este sea tu última oportunidad que tengas para salvar tu vida del infierno eterno. Como quizás para mí sea la última oportunidad que Dios me permita dar un mensaje para que lleguen a la salvación otras personas. Esto es importante reflexionar. Por lo que hoy ven a Jesús. Ya Jesús vino para salvarte. Dice la Escritura, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por él.
Haz un pacto con Jesús en este momento. Te invito a que cierres tus ojos. Si quieres, pon tu mano en tu corazón y dile al Señor sinceramente: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sufriste lo indecible por mí. Primero emocionalmente, psicológicamente, moralmente, espiritualmente y en la cruz físicamente. Y también sufriste la ira de Dios al cargar con toda nuestra maldad y pecados. Perdónanos, Señor. Gracias por ese sacrificio que has hecho para que nosotros no merezcamos la ira de Dios, sino que la gracia de Dios sea en nosotros. Yo te pido, Señor, que en este momento me recibas como un hijo tuyo. Tu sangre poderosa me limpie de todo pecado y sea acepto delante de Dios. Te lo ruego, Padre. Te ruego, mi Señor Jesús, que hagas y operes esa salvación en mí. En tu santo nombre te lo ruego, mi Cristo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Amén. Amén. Ahora juntos, tú y nosotros, los ya salvos, velemos y oremos. Atendamos el llamado afectuoso y amoroso de nuestro buen Jesús. Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.